Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarte con nosotros a la Escuela Sabática de Betel Adventista. Hoy tengo el placer a tener a Cynthia Jacobo con nosotros. Ella trabaja en la conferencia de Southeastern, nuestra conferencia, y también está estudiando Administración y Negocios, su maestría. Yo, como ustedes conocen, soy Pastor Isaac Jacobo, soy el pastor asociado de la iglesia de Betel y de Broadway. Y hoy vamos a empezar a estudiar la lección número 3, que va a ser muy interesante. Pero antes, como siempre, vamos a inclinar nuestro rostro y pedir a Dios que nos bendiga. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos en este momento que bendigas a nuestro programa y que los que están escuchando puedan ser bendecidas por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Cintia, empezando con el día sábado, Sí. nos da una interesante historia, una ilustración que nos ayuda a ver toda la semana. Empieza a hablar acerca de un papá y de un hijo. Este hijo dice la historia que él hace un regalo para su papá. Ahora, los niños, ¿verdad? Cuando son así de adolescentes, así de pequeñitos, no saben hacer regalos así de calidad, ¿verdad? Diríamos, ellos lo hacen a su manera. Ujú. Y vemos en esta historia de que cuando el papá recibe el regalo del niño, la pregunta se hace, cuando el papá recibe este regalo, el papá, ¿cómo responde? Responde diciendo, oh, ¿por qué me das este regalo? No tiene valor. ¿Por qué? Porque el dinero que usaste para comprarlo es mi dinero, porque las herramientas o las cosas que usaste para hacerla vienen de mí, entonces no acepto ese regalo. ¿Tú crees que es una verdadera ilustración de una relación de un padre y su hijo? ¿Cómo ves? No. Es una respuesta negativa, ¿no? O no normal, porque normalmente un padre no respondería así. Y gracias a Dios, nosotros no tenemos un Padre celestial que nos corresponde así. Tenemos un Padre lleno de amor que no se enfoca en el regalo o en el valor del regalo, pero se enfoca en nosotros, ¿no? En el interés o el deseo, las ganas que le ponemos en hacer ese regalo o querer darle ese regalo, querer complacerlo. Sí, es interesante porque tenemos hijos, claro, ¿verdad? Mm, Tenemos 3 hijos mm, y esos 3 hijos son bien jovencitos también, ¿verdad? Y nosotros entendemos un poco más acerca de esta ilustración cuando ellos nos dibujan una foto, ujú. cuando ellos cortan un pedazo de papel y nos dan el papel, ¿verdad? Claro, son diseños que solamente ellos entienden, Sí. pero ¿cómo se siente uno a recibir eso, verdad? Oh, no se siente, oh, no lo hiciste bien, ¿verdad? No, No. no, no, nunca. Nunca se siente alegría, ¿no? Que tienen ellos el deseo de enseñarte y darte algo. Se Así siente es. así. Pues de la igual manera, cuando nuestro hijo de 4 años, ¿verdad? Le dijimos, barra la cocina o barra la Ujú. sala, ¿qué esperamos? ¿Esperamos un trabajo No, así? perfecto, bien hecho, no. Claro que no, ¿verdad? Es de No, 4 años. sí, Pero la idea es de que él, si queremos de que él siga barriendo, ¿verdad? Le hablamos como un hijo. Decimos, ujú, oh, buen trabajo que hiciste, ¿verdad? Y eso ayuda a que el hijo lo va a querer hacer lo de nuevo, animamos, ¿verdad? sí, sí, Animarlo. sí. Entonces, esta historia en realidad es importante para toda la lección porque nos enseña a ver la relación que Dios tiene con sus hijos. Sí. Y cuando hablamos acerca de eso, ¿qué mejor historia o mejor lección podemos ver acerca de eso, sino la de que contó Jesús, ¿verdad? Ustedes que están viendo saben exactamente cuál es esa historia. Es la historia del hijo pródigo. Ujú, ¿Verdad? Y viendo la historia del hijo pródigo, vemos exactamente esto lo que estamos viendo, ¿verdad? Acuerdo con la primera pregunta que se dice aquí, acuerdo con Lucas 15:11 al 32, ¿verdad? Y la pregunta se habla acerca de qué es lo que la parábola nos enseña acerca del amor y compasión de Dios. Y ahora, podemos hablar mucho acerca del hijo, pero antes de hablar acerca del hijo, quisiera hablar un poco acerca del padre mismo. ¿Por qué? Muchas veces nos ponemos a dar cuenta acerca del hijo, ¿verdad? El hijo tuvo una herencia, esa herencia, ¿cuándo lo recibe? Claro, cuando el papá se muere, ujú, ¿verdad? Y normalmente sí. hay implicaciones con eso. Pero pensando en el papá también perdió mucho en ese día.
Número uno, perdió económicamente, dividiendo el terreno entre el hijo y los Sus hijos hijos. y él. Ujú. También vemos de que él también perdió en la sociedad. Porque las relaciones que él tenía, la cultura de ese tiempo, todos estaban conscientes de lo que estaba pasando en la vida de otros. Sí, sí, sí. Y yo imagino que las personas con quien él hacía negocio dirían, oye, si tú no puedes controlar tu propia casa, ¿por qué nosotros vamos a comprar de ti? Así era la cultura de ese Sí, tiempo. sí, sí. Entonces vemos aquí que el padre también está perdiendo. El padre también está en un lugar donde él está experimentando problemas en su sociedad. Está perdiendo su influencia con los hermanos. Está perdiendo la influencia con la gente con él las quien hacía negocio. O sea que no solamente es el hijo que está perdiendo, es el papá. Pero esto nos enseña el amor de Dios. Ujú. Dios y el papá en la historia son dispuestos hasta perder la influencia de la sociedad, influencia de la iglesia, lo que sea, por amar a sus Ujú. hijos. Sí. Qué interesante. Y eso nos enseña un poco acerca del amor y compasión del papá. Pero ahora, regresando a la pregunta, porque la pregunta es un poco diferente. La pregunta dice, ¿qué es lo que el parábola del hijo pródigo nos revela acerca de la compasión y el amor de Dios ahora en el aspecto del hijo pródigo? ¿Qué podemos hacer acerca de eso? Pues lo que yo logré ver en la lección, en la perspectiva del hijo, ¿no? El hijo tomó su herencia, se fue. ¿Y dónde podemos ver la compasión y el amor? Luego el hijo al irse, el papá estuvo a la puerta esperando, a la distancia, quería ver que su hijo regresara. No sabía si iba a tomar un año, 2 años, cuánto tiempo fue, pero él tenía el deseo tenía la esperanza, al estar ahí esperando a su hijo, al tratar de verlo que viniera de la distancia. Eso es compasión, y también compasión porque el Señor, o nosotros como padres sabemos lo que, como personas también, sabemos lo que el pecado nos hace en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que al tomar ciertas decisiones no nos traen cosas buenas. Y él, como ser su papá, él sabía que el hijo no iba a terminar bien. Y eso Claro. es una demostración de compasión, aún a pesar de que su hijo sabía que su hijo iba a tomar malas decisiones o Ujú, estaba tomando una mala decisión. Él tenía compasión hacia él y tenía la esperanza de que regresara para ser restaurado. ujú. El amor, y ahora el amor. Como padre estaba demostrando el amor a ser paciente, ¿no? Al ver a su hijo al estar preparado, al ver a su hijo regresar, a tener esos brazos abiertos, listo para tomarlo otra vez de Ujú. nuevo en su casa. Exactamente. Y lo interesante ahí es de que aunque el hijo se fue, ¿verdad? El padre siempre está ahí. Ujú. Sí. Y eso es lo importante. Y lo vamos a ver más adelante cuando leemos el texto que viene en la próxima parte. Pero es interesante que a ser hijos de Dios, al ser hijos, somos hijos. Dios nos ama, aunque nos vayamos lejos de Él. Y ese es el Exactamente. punto de la instrucción del sábado, ¿no? Es como parte del versículo que tenemos para memorizar, que dice: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Así es. Y claro, el texto aquí de Sofonías está hablando acerca de la historia de Israel, ¿verdad? Que esto nos ayuda a entender un poco acerca del otro hijo que también la lección está mencionando. ¿Por qué? Porque el otro hijo nunca se fue de casa. ¿Cuál es el hijo que nunca se fue de casa? Pues en realidad es Israel, es la historia de Israel. Israel siempre está ahí, ¿verdad? Israel está pensando que está haciendo lo correcto. Incluso interesantemente que cuando el padre comparte esa fiesta grande al final del texto, ¿de qué dinero está usando el padre? No hay herencia del hijo pródigo y eso ya Ujú. lo había vendido. Entonces, ¿cuál herencia? Es la herencia De él, su parte del del hijo, otro hijo del mayor, mayor. ¿verdad?
Qué interesante que nos dice eso, pero la idea aquí es de que el hijo mayor siempre ha estado en casa, siempre ha estado con su padre, pero aún así, este hijo no está disfrutando, no está entendiendo las maravillas de que él es un hijo de Dios. No, no lo está tomando en una manera como el texto quiere decirle ahí. Sí. Regresando al punto, no importa el regalo, ¿verdad? Los fariseos pensaban, si nosotros nos concentramos en la ley y tratamos de hacer las cosas bien, 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 entonces el regalo va a ser mejor que entregamos a Dios. Ujú. Y vemos aquí que eso regresa a la ilustración del sábado. Sí. Pero es bueno ese punto acerca de Sofonías, porque regresamos ahora el día del lunes y ese es el texto que en realidad que se está basando. El texto de que Dios está en medio de su gente. Ahora, la lección hace la pregunta, ¿verdad? Y ya estamos hablando un poco acerca de eso, un poco de contexto con la historia de hijo pródigo, pero ahora, Sofonías 3:17, ya lo leímos. Yo pregunto, ¿qué es lo que dice ese texto? ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos da luz acerca del hijo pródigo? ¿Qué dirías? Pues el padre al recibir a su hijo, ahí estamos viendo la reconciliación. Y el Señor dice, estoy en medio de ti. Ahí está la demostración que el padre corrió al encuentro de su hijo. De la misma manera, Dios está en medio de su pueblo. Y yo pregunto, en esta cultura, ¿qué es la importancia del padre corriendo hacia su hijo? Pues en esta cultura, en ese tiempo, normalmente la cabeza del hogar o él por la posición que tenía, no era visto bien que él saliera a encontrar a alguien. Pero pues claro, por ser el padre, él corrió hacia su hijo, como Dios nos tiene a nosotros. Así es. Reconciliación es una cosa bien Reconciliación. bonita que estamos viendo aquí en el texto. Y para mí, cuando yo estaba leyendo esta parte, aparece como hay un choque de ideas. Porque en un aspecto tenemos a el padre viendo que su hijo se está yendo de él. Y en el texto de Sofonías vemos de que el texto claramente dice que Dios está en medio de su pueblo. O Sí. sea que en una parece como que no está en medio de su pueblo y en el texto de Sofonías parece que sí está en medio de su pueblo. Pero en Ujú. realidad no es una conflicto de ideas. ¿Por qué? Porque, como dijiste en el principio, el padre estaba viendo cada día por su hijo, ¿verdad? Sí, esperando. En la mentalidad, en la mente del padre está el hijo. En la mente del hijo también está el padre, porque finalmente él dice, los sirvientes no comen mejor en la casa de mi papá que yo. Sí. O sea que Dios ha estado en la mente de las dos personas, incluso cuando está a la distancia. ¿Qué nos dice el texto? Sofonías viene entre y nos dice, en medio de su pueblo. O sea que no importa qué lejos que te vas, no importa qué distancia vas de Dios, no importa si eres como Jonás y te vas lejos, lejos, lejos. Tú intentas irte lejos. Ajá. Dios está en medio de ti. Sí. Su presencia está en medio de ellos. ¿Para qué? Como le dijiste, para reconciliación. Reconciliación. Él nos espera, ¿no? O nos está esperando. Nosotros somos los que desafortunadamente decidimos alejarnos o tomamos decisiones que nos alejan de Dios. Pero Él Exactamente. siempre está dispuesto a tomarnos o a aceptarnos de regreso. Aceptarnos. Y como dijiste, está ahí esperando el momento en medio de tus problemas. Sí. Cuando vas a dejar que Él entre en tu vida. Ujú. Que en realidad ahí es donde encontramos la mezcla entre las dos ideas, entre la parábola del hijo pródigo y la idea de Sofonías 3:17. Ahora, algo practical, ¿verdad? Sería lo que después dice al final del texto, que se encuentra en Efesios 5:25 al 28. Ahora, estamos hablando acerca de algo práctico, ¿verdad? La lección no será la lección, sino hay algo práctico dentro de ella. Entonces, hablando de esa reconciliación, hablando acerca de que Dios nos ama, hablando acerca de esta relación entre el hijo y el hijo pródigo, prácticamente Efesios 5:25 al 28 nos dice prácticamente de que nosotros debemos de amar a nuestros esposos, nuestras esposas, como Dios amaba a la A la iglesia. iglesia. Dice, y hombres aman a sus esposas como Jesús amó a esa iglesia, a mujeres también aman a sus esposos. Está hablando de ese tipo de amor. Estamos hablando de reconciliación. Prácticamente,
tú estás casada, tú conoces más o menos los conflictos de una esposa y un esposo, tú conoces la reconciliación. ¿Qué puedes decir prácticamente que nos puede ayudar a entender este amor que nos da Jesús? Sí, claro. Pues a veces nos apartamos, ¿no? Igual, otra vez yendo a las consecuencias de nuestras acciones, las decisiones que tomamos. Pero nosotros, como por ejemplo tú y yo, al estar casados, tomamos la decisión día a día que, ok, a lo mejor me ofendió o a lo mejor me habló de cierta manera o me hizo sentir de cierta manera, pero a nosotros al escoger o al decidir o a tomar la decisión de yo decido amar a esta persona, yo decido perdonar a esta persona, o el principio de amar, de tener ese amor entre nosotros, pues la verdad sí hace más fácil en perdonar o en reconciliarnos, en tener hablar a lo mejor sobre lo que sucedió y perdonarnos, ¿no? Y continuar, porque sabemos que van a suceder esas cosas, que van a venir estos conflictos, pero siempre regresamos al principio, yo decido amar a esta persona, decido perdonar, porque al final del día, pues tú eres mi persona, ¿no? Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Ese es el conducto de Dios. Sí, ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros ofendemos a Dios con nuestras ajá. palabras, ¿verdad? O nuestros Nuestras hechos, acciones, sí, acciones, y a veces ni nos damos cuenta. No, sí, ni nos damos cuenta, ¿verdad? Yo te puedo ofender de una manera que yo no me doy cuenta, ¿verdad? Usted me puede ofender a mí sin darme cuenta. Pero el amor es tanto de que, y el texto no cubre esta parte que pienso que es un texto muy importante, pero hay un versículo que dice, el amor cubre una multitud de pecados. Y eso es lo que hace una esposa y un esposo. Bueno, un esposo y una esposa que van a durar por mucho tiempo, porque si no, cada cosa es ver cada detalle, ¿verdad? Cada sí, detalle, qué es lo que está haciendo uno y finalmente, pues, odias a la persona y llega a sí, ese lugar, ¿verdad? Pero ahí después, repitiendo lo que vimos el sábado, eso es enfocando en el regalo y no en la persona. sí. Ahora, entrando en la parte de martes, ¿verdad? Viendo aquí en la parte de martes, tenemos ciertos versículos. Tenemos Isaías 43, versículo 4, Salmos 149, versículo 4, y tenemos Proverbios capítulo 15, versículo 8 y el 9. Ahora, enfocándonos un poco en Isaías y el texto de Salmos, yo pregunto, ¿qué es lo que da alegría a Dios? ¿Qué es lo que deleita a Dios? ¿Qué es lo que se enfoca ahí? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que se deleita en Dios? Pues el Señor se deleita, bueno, leyendo Isaías 43:4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y Salmo 149:4 dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermosería a los humildes con la salvación. O sea que lo que estamos diciendo aquí en los textos es de que Dios no solamente por obligación está mirando que su pueblo está haciendo lo correcto, si no lo haces, esto va a pasar. Sí, no. No, en realidad lo que estamos viendo es de que Dios emocionalmente está involucrado en su pueblo. Él Sí, deleite cuando nosotros hacemos cosas porque lo amamos. sí, Eso no es un Dios ídolo que dice, si tú me haces lo que yo quiero, entonces lluvia te va a caer sí, sí, sí. en tu agricultura. No, estamos hablando aquí acerca de un Dios que está totalmente interesado en la vida de las personas, Sí, interesado en cómo nosotros servimos a Él, interesado en ellos mismos. sí, porque su amor por nosotros es el tener en cuenta los mejores intereses para nosotros, ¿no? Quiere lo mejor para nosotros. Sí. Y la diferencia es de que hay reglas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro país, por ejemplo, que nos
protejan de mal. Sí. Pero las personas que están haciendo nuestras leyes, aunque siempre están queriendo nuestro voto cada 4 años, ¿no? O cuando hay un voto. Pero en realidad, ellos hacen esas cosas, pero no lo hacen porque nos quieren. Sin embargo, la Biblia dice que Dios hace esas cosas porque Él nos ama Sí. totalmente, que los conoce, como dice el canto, ¿verdad? Él me conoce. Esa es la idea. Pero al otro lado de este punto está Proverbios capítulo 15, versículo 8 y 9. El No sa- sé si la quieres leer, por sí. favor. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. O sea que Siendo lo Dios, opuesto. o sea que Dios no es alguien que no tiene emociones como ya me hemos visto. Él le gusta cuando nosotros hacemos cosas que le gusta a él y no le gustan las cosas que son contrario a él. Este es un Dios que tiene un corazón. Este es un Dios que responde a las acciones humanas. Es un Dios que siempre está mirando tener una relación con los que quieren hacer lo que Él dice. Esa es la relación. Ese es lo importante lo que está diciendo el texto. Y bueno, perdón, de igual manera, él, por ejemplo, lo ama al dador alegre, ¿no? Ama al justo, del lado opuesto, al que no hace lo justo, ¿no? Sabe la consecuencia y al amarnos, pues lo entristece, ¿no? Ahora, tomemos una pausa ahí, porque yo puedo asegurarme que hay personas que van a decir entonces, entonces Dios no ama a todos. No, Dios ama a todos. Sí, Dios tiene amor para todos, pero Él está agradecido o está feliz o deleite en las personas que hacen justicia. Hay sí, una diferencia, ¿verdad? Si yo amo a mi hijo, él hace algo malo, yo sí lo sigo amando, pero no significa que estoy de acuerdo con lo que está haciendo, sí. pero yo lo amo. Y esa es la idea. La idea es de que Dios está ahí para amarnos, pero Dios también se deleite en cuando nosotros hacemos cosas bien. Y en realidad lo que hace eso, acuerdo con lo como dice la lección, es que en realidad el cielo es un lugar muy lejos, diríamos, ¿verdad? Científicamente. Pero esta relación lo que hace es que trae el cielo y la tierra más junto. ¿Por qué? Ujú. Porque hay personas que dicen, no, Dios está muy lejos, Dios no contesta mis oraciones, Dios no hace eso, pero que la Biblia da testimonio de que Dios ama, que Dios deleite, que Dios está involucrado en la vida de las personas. Nos enseña que en realidad el cielo sí está más cerca a la Sí. tierra. Y qué esperanza nos da eso, ¿no? Al saber eso, al ver eso, a experimentarlo. Así es. Y llegando ahora al miércoles, tenemos una pregunta que debemos de preguntarnos, ¿verdad? Aunque no lo dice explícitamente, es una pregunta que creo que nos ayuda a entender más miércoles. Y la pregunta es, ¿cómo personas como nosotros, caídos, pecaminosos, podemos hacer cosas que agrada a Agraden a Dios? Dios. Esa sería la pregunta, ¿no? Ahora, Dios nos ama, Dios quiere que nosotros reflejamos ese amor, Dios deleite cuando hacemos cosas buenas, pero ¿cómo es si un Dios perfecto, puro y santo en todo aspecto de la palabra hebrea y griega, cómo es entonces de que nosotros, que estamos llenos de pecado, podemos producir algo que agrade a Dios? Bueno, incluso él nos ama, no, o nos amó antes, ¿no? O nos ama antes de que nosotros, este, tratemos aún de ser aprobados o de ser agradables ante él. Y incluso nosotros le damos amor o enseñamos nuestro amor, o respondemos a el amor que Él nos da primero. Es una respuesta a nosotros que le damos al Señor, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que sido aún pecadores, o sea, antes, ¿no? Pensó en eso antes, Cristo murió por nosotros.
Así es. Y el texto también hablaba acerca de Romanos 8:1, que no hay condenación en Cristo. O sea que lo que está diciendo aquí, y una ilustración que me gusta, y quizás lo escucharon unas semanas atrás, porque sí lo hice cuando hicimos la lección en vivo en el servicio de oración de Betel, pero hablamos acerca de un juego de fútbol, y fútbol americano, para los que están viendo, cuando la persona que tiene el balón lo tiene que tirar a la otra persona para que lo reciba. Esa persona siempre está buscando para ver cuándo ese balón va a ser tirado hacia él. En esta ilustración, Jesús es el que siempre está tirando el balón. Y cada día Jesús es el que lo está tirando a ti. Cada Ujú. día, no importa cuántas veces has fallado a Dios, no importa qué has hecho en tu vida, ese balón es la gracia y cada día Dios te lo está tirando a ti para que tú lo recibes. Sí, Y ese es el punto que creo que la lección está tratando de decirnos. No hay necesidad de hacer algo para que Dios nos tire el balón en fútbol. no, Está tirado hacia ti todos los días, gratuitamente, él lo da. gratuitamente. Es para cada persona, pero ahora viene la segunda parte. Ujú. Cuando ves un juego de fútbol americano, no es suficiente que el indicado te está tirando el fútbol. Sí, no, La otra persona dos tiene partes. que recibirlo y correr. Ujú. Y ahí es donde estamos viendo aquí el texto. El texto nos está diciendo aquí que Dios no importa lo que hacemos, Dios no importa lo que somos, Dios está ahí dispuesto cada día para ti darnos ese valor. Pero tú tienes que decidir a recibirlo y seguir corriendo. Sí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que Y, en y realidad, aún sí, ahí nos está demostrando su gracia y su amor, ¿no? Su misericordia, al darnos la oportunidad de decidir si la aceptamos o si la rechazamos, porque nunca se va a forzar ante nosotros. Él nos creó, am, pero no nos creó como para forzarnos o no hace algo en nosotros para forzarnos en amarlo. Él se regocija al nosotros tomar esa decisión de amarlo, de seguirlo, de aceptarlo en nuestro así corazón, ¿no? es. Así es. Y ahí es donde viene el derecho de actuar acuerdo a tu conciencia, Ujú. ¿verdad? Dios nos da esa oportunidad para escogerlo y no escogerlo. El balón siempre viene hacia ti, pero tú decides si lo aceptas o no. Sí. Qué interesante, ¿no? Y vemos ahora 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 6, y Hebreos 11, versículo 6, que son dos textos importantes que nosotros tenemos que platicar. El, el texto de Pedro nos habla de que nosotros somos piedras vivientes, que hacemos una casa espiritual. Y Hebreos 11, versículo 6 dice que fe es lo esencial y sin ella nosotros no podemos agradar a Dios. Sí. Ahora, hablando un poco acerca de eso, si nosotros somos la casa espiritual, que nosotros ofrecemos sacrificio al Señor, ¿verdad? Y si por fe nosotros sabemos de que nosotros somos aceptados por Dios, son cosas buenas, pero lo que me viene en mente es que en realidad, sin Cristo, los hechos que hacemos, las obras, el regalo del Hijo en el día sábado, en realidad no tienen valor. Ujú. Si Sin hablamos Cristo. acerca de los regalos, no tiene valor, Sí. ¿verdad? Nada de eso tiene valor, porque en realidad sin Cristo, nada de lo que nosotros hacemos es aceptable, porque sí somos pecaminosos. Sí. El paradoxo del texto, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo aquí, primero de Pedro y Hebreos, es que viene la parte de Jesús y el sacrificio que Jesús hizo. Ujú. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que no hay nada que nosotros podemos dar a Dios que sea aceptable si no es por la crucifixión de Cristo. Cristo. Por eso, entonces, primero de Pedro dice que nosotros somos piedras vivientes, pero hay una piedra más importante que todas las piedras demás, la piedra angular. Y esa piedra, dice primero de Pedro, es Jesús. Sí. Jesús es la piedra donde todo está construido. Entonces, esas piedras, sin esa piedra angular, se caen. Sí.
No hay fundación, foundation. Las piedras están mantenidas por medio de esa casa. De igual manera, nosotros no tenemos fe sin Jesús. Sí. Por eso en otras maneras decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque solamente es por Cristo. Entonces, Jesús y por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él hizo en la cruz, en el pozo y la resucitación, es por eso el regalo que nosotros traemos a Dios puede ser aceptado. Sí, por medio de él, Entonces Dios su nos salva. sacrificio. Entonces Dios nos salva y porque Dios nos salvó, tenemos fe en Jesús y lo que Cristo hizo, que eso nos hace ser justo. Exactamente. Y nuestra fe incrementa por la relación que nosotros escogemos tener con Dios, al pedir, al estar en oración, al ver su mano, ¿no? Sobre ciertas Ujú. experiencias. Así es como nuestra fe incrementa. Así es. Experiencias con Dios, ¿no? Ujú, Ahora, hemos hablado un poco acerca de que Dios nos ama incondicionalmente. Hablamos un poco acerca de cómo Dios deleite de que nosotros estamos haciendo cosas buenas. ujú, Hablamos acerca de que nuestros regalos son aceptados por Cristo por medio de su sacrificio. sí, Pero ahora viene un parte personal que tenemos que hablar también, que sería el jueves. esa es mi favorita, el La pregunta jueves. es, nosotros sabemos de que este proceso trabaja, de que nosotros presentamos nuestro regalo a Dios y Dios lo acepta por medio de Jesús y lo hacemos, lo aceptamos por fe. Pero en realidad nosotros sabemos eso. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es de que es difícil escucharlo y es difícil aceptarlo, porque cada persona conoce quién eres. Cada persona conoce las cosas malas que uno hace. Cada persona conoce lo malo que en realidad es uno. Y aunque todos nos dicen, aunque la Biblia nos dice que Dios nos acepta, que Dios nos ama, a veces es bien difícil que uno mismo en su propia vida, en su propio testimonio, dice, sí, es así en mi vida. A veces es difícil. Viene la pregunta, ¿en realidad Dios me ama? Mm, ¿Verdad? ujú. Cintia, ¿cuál es la historia de Jueves? ¿Verdad? Se habla acerca de Marcos 9 16 al 29. Se habla acerca de un hijo Un y un padre, padre. sí. ¿Nos puedes hablar un poco de esa historia? Sí, esa historia me gusta mucho. Siento aún que es a lo mejor una de mis tres más favoritas historias, porque viene el padre, ¿no? Y pide sanación por su hijo, y el Señor le responde en versículo Jesús 21. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo? Perdón. Ay, ok. 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Eso me impacta mucho, me gusta mucho porque el Señor fue honesto y el Señor, nuestro Padre Dios, quiere que seamos honestos. Y no hay nada mal en aceptar que a lo mejor nuestra fe no es tan fuerte como pensemos o queremos que sea, Ujú, pero el Señor solo quiere que seamos, el Señor quiere que seamos honestos. Y aún así, en nuestra debilidad, que el Señor quiere que le pidamos ayuda, ¿no? Como Él dice, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Él está siendo ujú, honesto, él sabe, él conoce que, o él sabe de Jesús, ha escuchado suficientemente, o ha visto o ha escuchado historias del Señor. Hay una razón por la que él vino y quiso pedirle ayuda a Jesús, ¿no? ujú, Este, pero aún me imagino al no caminar con él cercamente, pues tiene incredulidad, no, preguntará, ¿será que sí puede?
Él tiene el deseo, claro, él quiere ver a su hijo sano, pero es honesto y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y eso se me hace maravilloso porque yo me pongo en sus zapatos y sí, a veces le digo, Señor, ayúdame a creer esto, ayúdame a confiar en ti. Ujú. O sea que si podemos poner todo en un frase sería de que Jesús no requiere fe perfecta. Exactamente. ¿Por qué? Porque exactamente como decías. Y me gusta cómo lo haces personal porque en realidad nadie conoce la vida de uno excepto uno. Y ese señor reconocía su vida, que nosotros no sabemos. El texto nomás dice Sí. que ese señor vino y hizo esto, pero no sabemos, pero sí entendemos la respuesta, la naturaleza de la pregunta y lo que él dice, porque es la misma situación de nosotros. Ujú. Nosotros no tenemos un fe perfecto. No tenemos un fe que en cada situación de nuestra vida decimos, sí, Dios me ama, Dios deleita en lo que yo hago y Dios está tirando el fútbol a mí para que yo lo acepte. Y es algo conceptualmente saberlo en la mente y es otra cosa de vivirlo y entenderlo emocionalmente adentro del corazón. Sí. Pero lo bonito de todo es de que Jesús entiende, Ujú. ¿verdad? Jesús entiende, Jesús sabía de que su fe no era perfecta. Sí, Y otra cosa también es, eso nos enseña que no, al venir a Cristo, ¿no? No quiere decir que ya nos sepamos toda la Biblia o ya tengamos todos los versículos memorizados, sino el Señor nos acepta a donde estamos. Él quiere que tú vengas a sus pies, así es. seas como usted. Y ahí donde viene Hebreos 11:6, como vimos antes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la misma manera lo que está diciendo el texto es de que no importa qué pequeño es esa fe, Dios lo honra. Y Ujú. eso es lo más importante. No importa qué pequeño es tu fe, el momento que nosotros clamamos a Dios y decimos, Señor, yo sé que la Biblia dice esto, yo he escuchado todo, tengo la teoría, pero ahora yo sé que mi vida es un poco difícil por lo que he hecho, pero ayuda a mi incredulidad, Y, ayúdame a entender. y eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que agrada al Señor. El momento que nosotros necesitamos clamar a Dios, clamar a Dios. Y 2 Corintios 5 9 al 10 nos dice de que eso es lo que agrada al Señor. Viviendo una vida que agrada al Señor es el que reconoce que no tiene la fe perfecta, Ujú. pero reconoce que Dios está trabajando en la vida de uno y Dios es el que ama y Dios es el que va a hacer el Sí, trabajo. Qué bonito, ¿no? sí. Y finalmente Romanos 12 10 al 13 nos llama y nos dice que nosotros ahora debemos de demostrar esa misma fe. ¿Cómo? Con otros, Sí. demostrando ese amor a otros también. Dios nos ama, entonces vamos y compartimos ese amor con los demás. Qué interesante lección que hemos visto en este momento, ¿verdad? Y ya al punto de terminar aquí, ya viendo unos puntos cerca de la lección, yo quisiera preguntarte, ¿hay un último pensamiento que quisieras compartir con nuestra audiencia que están escuchando? ¿Algo que te impactó antes que terminemos? Sí, bueno, la lección se titula Para agradar a Dios, ¿no? Cubrimos las diferentes historias, contestamos la pregunta, ¿cómo podemos agradar a Dios? O Dios de qué manera se agrada, ¿no? Y me recordó, o es un recordatorio para mí, lo voy a hacer personal, em, que el Señor quiere mi corazón, quiere nuestro corazón. Y no, igual, otra vez lo voy a recalcar, no requiere que seamos perfectos. Ujú, Él conoce que nuestros caracteres no están, no somos perfectos en carácter. Tenemos fallas, somos imperfectos. Pero el Señor, se agrada en nosotros, no solo por ser sus hijos, pero también por nosotros, por el deseo que nace en nuestro corazón de querernos acercar a Él,
de quererlo conocer más. Y aún si tenemos esa fe pequeña como la semilla de mostaza, aún así el Señor se agrada en nosotros, en- se regocija en nosotros y eso lo complace. Mm, Y eso nos da paz, me da paz, porque el Señor solo quiere sinceridad, quiere nuestro corazón, quiere mi corazón, quiere que nos esforcemos, ¿no? En sus caminos, a ser mejores ujú. personas. Y no solo eso, pero también en compartir esto que estamos am, a- recordando, este, repasando, que lo compartamos con otros. Amén. Así es. Y creo que es una buena, ah, creo que es una buena meditación para que nosotros llevamos a la casa. Y si no recuerdo nada más de con lo que nosotros hablamos, quisiera nomás darle tres reflexiones que nos da el texto hoy que vimos. Número uno, la fe agrada a Dios. Ujú, Número dos, Dios está involucrado en tu vida. Y sí. número tres, obediencia viene por donde fluye amor. Si nosotros podemos recordar de que Dios nos ama y que Dios está con nosotros, ese amor se convierta en una obediencia que agrada al Señor. Y no es una obediencia de constantemente hacerlo y tratar de hacerlo, sino es una obediencia donde Jesús trabaja dentro de uno y cosas maravillosas sale de adentro de esa persona y afuera de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios está involucrado en nuestras vidas por medio del sacrificio de Jesús. Gracias por estar con nosotros y espero que esta lección sea de una bendición mientras se preparamos para este sábado. Que Dios os bendiga y continúa conectándose cada semana con la Escuela Sabática Betel Adventista. Bendiciones.